Algo está cambiando, y no es un simple cambio de mapa. Cascadas por todos lados. Estructuras, que no deberían estar ahí. Y zonas, que parecen vivas. Pero lo más extraño, es que todo esto ya está conectado. Nada de esto es casualidad. Y cuando veas lo que realmente están preparando, vas a entender por qué este mapa puede cambiar completamente el juego. Buenas, ¿qué tal? Soy Ifrax, y hoy estaremos hablando sobre los nuevos avances del mapa en prehistoria, y lo que realmente significan. Antes de empezar con el video, les invito a unirse a la comunidad de Discord, así que pásate por ahí y deja tu like si te gusta este tipo de contenido, porque ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. También recordarles que ya pueden ser miembros del canal y apoyar directamente el contenido que hacemos. Ahora, todo lo que vas a ver en este video está basado en información oficial del Discord del juego, sneak peeks publicados por los desarrolladores, y también imágenes enviadas por un miembro del Discord, Asiel, que nos muestran aún más detalles del nuevo mapa, así que Asiel, muchas gracias por tu aporte. Zona de cascadas y rediseño del mapa. Lo primero que tenemos que entender, es que este nuevo mapa no es simplemente un cambio visual, no es un remake bonito para que se vea mejor, es, en esencia, un rediseño completo de cómo se juega prehistoria desde la base. Y todo, absolutamente todo, empieza con el agua. Desde la primera publicación oficial, lo que vemos no es un terreno cualquiera. Es un espacio enorme, abierto, con elevaciones montañosas que rompen la línea de visión constantemente, pero lo que realmente domina el paisaje, lo que define la identidad de esta zona, es la cantidad exagerada de cascadas. No es un detalle decorativo. No es algo secundario. Es un elemento central. Porque cuando tienes múltiples cascadas repartidas por todo el mapa, automáticamente creas rutas naturales. Caminos orgánicos. Flujo. Ya no es el jugador decidiendo únicamente por dónde ir, es el propio entorno el que te guía, el que te obliga, el que te empuja a moverte de cierta forma. Y esto cambia completamente la experiencia. Antes, moverte era más directo, más plano, más predecible. Ahora, cada desplazamiento puede ser una decisión estratégica. Pero hay algo más, algo que muchos pasan por alto. Las zonas con agua, especialmente con cascadas, suelen convertirse en puntos sociales dentro de los juegos. Lugares donde los jugadores se reúnen. Donde se forman grupos. Donde hay interacción constante. Y eso suena bien, hasta que lo analizas desde otro punto de vista. Porque un lugar con agua, con sonido constante que oculta pasos, con visibilidad limitada por la geografía, y con múltiples entradas y salidas, no es solo un punto social. Es un punto perfecto para emboscadas. Este tipo de diseño no es casualidad. Esto no está hecho solo para que se vea bonito. Está hecho para generar situaciones. Situaciones donde no sabes si acercarte, o huir. Donde no sabes si lo que parece un lugar seguro, en realidad es una trampa. Y ahí es donde empieza el nuevo prehistoria. Evolución del entorno y densidad del mapa. Cuando pasamos a la segunda publicación, es como si el mismo lugar hubiera evolucionado. Ya no se siente vacío. Ya no se siente en construcción. Ahora se siente vivo. Aparecen más árboles. Más estructuras naturales. Más elementos que rompen el espacio. Y sobre todo, aparece esa planta roja. Una planta que no encaja del todo con el resto visualmente, y justamente por eso destaca tanto. Delgada, con una forma muy específica, con un fruto visible, casi como si estuviera diseñada para que el jugador la note sí o sí. Y cuando un elemento en un juego llama tanto la atención, rara vez es solo decoración. Esto puede significar muchas cosas. Puede ser un recurso recolectable. Puede ser algo consumible. Puede ser parte de una mecánica nueva. O incluso, podría tener efectos dentro del gameplay. Y aquí es donde empieza la teoría. Porque si el mapa ahora tiene más densidad, más vegetación, más elementos interactivos, entonces el juego deja de ser solo moverte y sobrevivir. Empieza a ser, interpretar el entorno. Leerlo. Entenderlo. Aprovecharlo. Y eso eleva el nivel de complejidad. Además, cuando los desarrolladores empiezan a decir cosas como esto se ve hermoso, normalmente no están hablando solo de estética. Están hablando de progreso. Eso suele significar que el mapa ya está entrando en una fase jugable. Que ya no es solo un concepto, es algo que se puede probar. Y eso, es una señal clara. Estamos más cerca de lo que parece.
Escala del mapa y diseño intencional. Luego llega a la tercera publicación, y aquí es donde todo cambia de perspectiva. Porque ya no vemos el mapa desde dentro, lo vemos desde arriba. Y esa simple diferencia, lo cambia todo. Aquí es donde realmente entiendes la escala. Lo que antes parecía una zona grande, ahora se siente enorme. Lo que antes parecía complejo, ahora se siente diseñado con precisión. Las cascadas no están puestas al azar. Los caminos no son improvisados. Las elevaciones no son decorativas. Todo está conectado. Todo tiene un flujo. Una lógica. Un propósito. Y esto es clave, porque cuando un mapa está diseñado de forma intencional, significa que cada zona probablemente cumple una función específica dentro del gameplay. Puede haber zonas de caza. Zonas de refugio. Zonas de alto riesgo. Zonas de recursos. Y el jugador, sin darse cuenta, empieza a aprender ese mapa. Empieza a memorizarlo. A adaptarse. Y eso convierte el entorno en algo más que un escenario. Lo convierte en parte del sistema del juego. Estructuras misteriosas y posible lore. Ahora, aquí es donde todo cambia completamente. La cuarta publicación rompe con todo lo anterior. Porque ya no estamos viendo naturaleza, estamos viendo algo construido. Un interior. Una estructura. Algo que no debería estar ahí. Un tipo de templo, o ruina, con una cascada cayendo directamente en su interior. Y esto, cambia el tono del juego por completo. Porque hasta ahora, todo era supervivencia. Instinto. Naturaleza. Pero esto introduce algo nuevo. Misterio. Y cuando un juego introduce estructuras artificiales en un mundo natural, rara vez es solo por estética. Esto abre muchas posibilidades. Podrían ser refugios. Podrían ser zonas especiales. Podrían ser puntos estratégicos. O podrían ser algo más. Podrían estar conectados a un lore. A una historia oculta. A eventos dentro del juego. Imagínate esto, un lugar escondido. Difícil de encontrar. Con ventajas únicas. O peor, un lugar donde ocurre algo que el jugador no entiende del todo. Esto cambia completamente la experiencia. Porque ya no solo sobrevives, ahora también exploras. Ahora también descubres. Pasto alto y cambio en el gameplay. Luego llega a la quinta publicación, que a simple vista parece la más simple, pero en realidad es una de las más importantes. Porque introduce algo que cambia directamente el gameplay. El pasto alto. Y esto, no es decoración. Esto es mecánica pura. El pasto alto afecta la visibilidad. Afecta la forma en la que te mueves. Afecta la forma en la que cazas, y en la que te cazan. Antes, el peligro era visible. Podías anticiparlo. Ahora, no. Ahora puedes estar caminando, y no ver nada. Y de repente, ya es demasiado tarde. Esto introduce tensión constante. Introduce incertidumbre. Y convierte cada movimiento en un riesgo. Además, abre nuevas posibilidades. Emboscadas. Estrategias de sigilo. Escape inteligente. El mapa ya no es solo un espacio, es una herramienta. Y quien entienda eso, va a tener ventaja. Nuevas plantas y biomas. Y esto, es solo lo oficial. Porque cuando vemos las imágenes enviadas por Asiel, todo se expande aún más. Primero, la nueva planta. Confirmando lo que vimos antes, pero con más detalle. Luego, la hierba alta. Y aquí ya no hay duda. Esto va a ser una de las mecánicas más importantes del nuevo mapa. Y finalmente, una nueva zona en la selva. Con múltiples pozos de agua. Y muchas de estas nuevas plantas. Esto parece ser un bioma específico. Un entorno donde todo está diseñado para ser más cerrado, más húmedo, más peligroso. Megaestructuras y exploración avanzada. Pero lo que realmente rompe todo, es la segunda tanda de imágenes. Aquí ya vemos estructuras mucho más grandes. Una selva más densa. Cascadas con lagos pequeños. Y al fondo, algo enorme. Un templo. Con pilares. Abandonado. Y cuando vemos el interior, es aún más grande de lo que parecía. Escaleras. Grietas. Espacios abiertos. Esto no es solo decoración. Esto es exploración. Esto es contenido. Esto es algo que probablemente tendrá importancia dentro del juego. Y cuando juntas todo esto, te das cuenta de algo. El mapa ya no es solo un lugar donde juegas. Es parte del juego. Es una mecánica en sí misma.
Spoilers finales y mapa en acción. Y como detalle final, tenemos una imagen suelta del Mayasaura dentro del juego. Sin contexto. Sin explicación. Solo aparece. Y eso, no suele ser casual. Y por último, una colección de imágenes donde ya vemos dinosaurios dentro de estas nuevas zonas. Y aquí es donde todo cobra vida. Ya no son pruebas. Es el mapa en acción. Y eso significa que está más cerca de lo que pensamos. Podemos ver varias zonas del nuevo mapa, en nuevas vistas, mostrándonos más detalles. Conclusiones finales. Después de analizar todo esto, queda claro que no estamos frente a una simple actualización. Esto es una transformación completa del juego. El mapa pasa de ser un fondo, a ser el núcleo de la experiencia. Cada elemento, las cascadas, las plantas, el pasto alto, las estructuras no está ahí por estética, está ahí para cambiar cómo juegas. El jugador ya no solo va a sobrevivir. Va a tener que adaptarse constantemente. Leer el entorno. Entender los riesgos. Aprovechar cada detalle. Además, la introducción de estructuras y posibles elementos de lore abre una puerta completamente nueva. Una capa de profundidad que antes no existía. Y eso podría cambiar el futuro del juego. Porque si esto continúa, Prehistoria podría pasar de ser un survival, a algo mucho más grande. Algo con historia. Con misterio. Con exploración real. En resumen, estas son las novedades principales. Un nuevo mapa mucho más complejo, con zonas llenas de agua, cascadas y rutas naturales. Nuevas plantas y biomas que cambian la forma en la que interactúas con el entorno. La introducción del pasto alto como una mecánica clave para la caza y supervivencia. Y estructuras misteriosas como templos que podrían cambiar completamente el enfoque del juego. Ahora quiero saber qué opinas tú. ¿Crees que estas estructuras tendrán alguna función importante o serán solo decoración? ¿Y qué opinas del pasto alto? ¿Crees que cambiará el meta del juego? Déjamelo en los comentarios, porque leo todo. Y si se quedaron con ganas de más, les dejo por acá mis otros vídeos que les podría interesar. Nos vemos en el próximo video. Bye.